de Navidad, la cena en familia, viene el año nuevo, como ustedes le digan año viejo, etcétera. Pero bueno, con ese ánimo de poder cerrar este último mes, noviembre, penúltimo mes, porque ya viene diciembre, y bueno, que cada uno pueda estar en familia esas próximas fechas. Bien, cuando nos referimos a la contabilidad de costos, viéndolo desde un área, obviamente del área económico-administrativa, me doy a la tarea de investigar que dentro de nuestras formaciones, todas las carreras universitarias y en la mayoría de países latinoamericanos, no lo vemos tanto desde el lado del punto de las humanidades. Las humanidades obviamente son parte de ciencia, ¿verdad? Y las humanidades como tal, pues estudian a los seres humanos en su convivencia, en cuanto a cómo se relaciona, y hay áreas ahí dentro de las humanidades donde podemos analizar, por ejemplo, la filosofía, la historia, ¿verdad? Estudia la cultura, los pensamientos, cómo nos expresamos nosotros a través del arte, la literatura, la música, en fin. Entonces, queriendo hacer esa analogía con ustedes, pues les voy a mostrar algo para que me ayuden y me digan ustedes si conocen esta pintura. ¿Ok? ¿Se alcanza a ver por ahí? ¿Alguien sabe quién es o de quién es? Si no, no se preocupen. Bueno, es un pintor español que se llama Diego Velázquez. Este pintor español plasma toda su obra en algo que se llama el realismo. Aquí lo estamos viendo a través de la computadora y en una imagen bajada de internet. Pero si tuviésemos la oportunidad de ir al Museo del Prado, que es allá donde se exhiben estas obras, son imágenes muy reales, ¿sí? Que si nos vamos al contexto de la historia de esa época, pues obviamente, wow, ¿no? O sea, qué impresionante que alguien de aquel tiempo, les hablo de 1655, se tiene dato de que esta pintura, Velázquez la empezó en 1600, perdón, 55 y la terminó un año después. Esta pintura, ¿sí? Las Meninas tiene plasmado características reales, ¿no? Ustedes ven ahí a unas personas, al fondo se ve otra persona por allá también, ¿verdad? Y hay una serie de elementos dentro de la pintura que eso me lleva entonces a analizar que hay una complejidad en ella, ¿no? Obviamente para hacer esta obra hay que tener ciertas virtudes y en este caso el autor de la pintura, el pintor Diego Velázquez, pues tiene todas estas virtudes para hacerlo. ¿Cómo lo quiero llevar al plano de la contabilidad? Bueno, para mí esta obra maestra de Diego Velázquez simboliza lo que para nosotros puede ser lo complejo de una contabilidad, ¿verdad? Así como para Diego Velázquez le costó, voy a usar el término costo, de costo, ¿verdad? Pintar una representación de algo real, ¿sí? Nosotros, los contadores, debemos de crear una imagen numérica de cuál es la posición financiera o la situación financiera de una empresa o una entidad, ¿verdad? Cuando tú lo ves de manera divergente, es decir, lo divergente es que tú encuentres varias soluciones para un problema o para una situación, pues obviamente nos da una perspectiva diferente, ¿no? Si analizáramos esa pintura, pues van a ver ustedes que hay detalles ocultos en esa pintura. Y eso lo podemos asemejar y permite hacer esta analogía, ¿sí? Con nuestra materia, con la materia contable, porque nosotros los contadores lo que hacemos es que tenemos que meternos en lo profundo de los estados financieros, analizar la complejidad de las operaciones y eso nos da lo que conocemos como análisis de la información financiera, ¿verdad? Entonces, acuérdense, Las Meninas de Diego de Velázquez es un pintor realista que habla de esta eh, corriente, ¿verdad? Artística a través de la pintura, que es un arte, y eso parte del área de las humanidades. Y como todas las áreas en realidad se entrelazan con todas las profesiones. Si nos empezáramos a poner ahorita un poco filosóficos, ¿verdad? También encontraríamos pensamientos filosóficos acerca de lo que es la contabilidad. Por eso también en algunas
conceptos, se ha dicho que la contabilidad es un arte. ¿Ok? Ok, bueno. Haciendo a un lado esta introducción para iniciar un tanto la plática de esta tarde, pues vamos a ver cuál es la naturaleza de los costos. Los costos, como yo siempre he tratado de explicar, es una parte fundamental porque cuando tú inicies un negocio o cualquier empresa inicia un negocio, lo primero que tienes que saber es cuánto te cuesta elaborar o producir el bien o cuánto te cuesta prestar el servicio. Normalmente queremos comenzar, decimos, ¿sabes qué? Voy a cobrar tanto por mi asesoría, voy a cobrar tanto por el pastel. Pero en realidad lo que debemos de enfocarnos es que debemos de conocer primeramente cuál es el costo. Y ahorita vamos a analizar qué es el costo de manera general, algunas generalidades, algunas particularidades del tema, pero si analizamos desde el punto de vista contable, el costo representa una serie de elementos, ¿verdad?, que están circunscritos para que podamos nosotros comprender y analizar. Por ejemplo, debemos de saber cuál es la naturaleza, cuál es el concepto, cómo se clasifican los diversos tipos de costos, ¿verdad? Y que esa información que nosotros vamos a obtener, pues nos va a ayudar para generar una base de datos, ¿ok? Los contadores hoy en día tenemos que ser analistas de datos, ¿verdad? Con todo este tema de la inteligencia artificial, que hoy en día se escucha mucho, que si nos vamos a quedar sin trabajo, o nos van a suplir la máquina, la inteligencia artificial, pues bueno, si nosotros no entendemos que la inteligencia artificial, todo eso es una herramienta, ¿verdad? Que parte de nosotros implica que nosotros analicemos la información, pero que también podamos tener esa capacidad de análisis de la información. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. El contador analiza la información también y también interpreta la información. ¿Ok? Entonces, generamos una base de datos partiendo de los elementos del costo, ¿sí? Porque con esa base de datos nosotros vamos a determinar cuál es el costo de producción o el costo de venta de un producto. Hay algo llamado también hoja de costos unitaria, que la hoja de costos unitaria es esencial porque siempre es importante saber cuál es el valor de tu producto unitario. No en volumen, sino en una sola pieza. Y de ahí partimos, una vez que tenemos análisis de esta información, elaboramos lo que conocemos como costos y elementos que integran tanto al costo como a los gastos de operación. Ahora bien, sabemos que todas las empresas lo que buscan es obtener un beneficio. Yo no conozco ningún negocio que se haya creado para perder. Todo negocio ha sido constituido para ganar, para tener una utilidad, para tener un beneficio económico y bueno, eso se va a llevar a cabo a través de la venta de sus bienes, a través de la venta de sus servicios, que ya sea que los venda, los distribuye o los preste en el mercado como tal. De esta manera, si entendemos que los costos son la base fundamental para poder iniciar un negocio, pues debemos de conocer cómo se integran dichos costos, ¿verdad? Cuando alguien me pregunta, por ejemplo, ¿cuánto puedes cobrar por una asesoría? Yo normalmente lo que les digo a alumnos universitarios es, bueno, primero debes de sacar tu costo de vida. Y eso es algo muy sencillo, muy simple. Hazte una lista de todo lo que tú te gastas el mes. No sé, a lo mejor, pues si eres soltero, pues tus alimentos, transporte, el internet, no sé, toda la lista de gastos que tú puedas tener en el mes. Si estás casado, pues obviamente a lo mejor pagas hipoteca, colegiatura, el combustible de tu transporte, etcétera, ¿no? Sacas una lista y vas registrando ese costo que tú tienes. Posterior a ello, lo que yo les explico es, ya que sacas cuánto te gastas o cuánto tú erogas en un mes, divídelo entre 26 días. ¿Por qué entre 26 días? Porque un mes trae 4 fines de semana, ¿verdad? Y mínimo debemos descansar un día a la semana. No somos robots, somos máquinas como para no descansar, si no simplemente no vamos a rendir. Entonces quítale 4 domingos al mes. Entonces me quedan 26 y la cantidad que te resulte de dividir el total entre 26 te va a dar tu costo diario. Y a tu costo diario
lo vas a dividir entre las 8 horas laborales. Acá en México la jornada diurna son de 8 horas. Entonces, si yo trabajo 8 horas diarias y a lo mejor mi costo me viene saliendo en, no sé, lo voy a mencionar en dólares, $10, ¿ok? O $25. Entonces, ese es mi costo por hora. ¿Qué significa eso? Que entonces yo, por lo menos, debo de tener un ingreso que cubra mi costo. Entonces, si doy clases, y a lo mejor por dar clases me pagan $10 la hora, con eso estoy cobrando mi costo. ¿Qué tengo que hacer? Siempre tengo que buscar aumentar mi ingreso. ¿Por qué? Porque esos $10 únicamente van a cubrir mi costo. No me está dejando ninguna utilidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo gano 10 y que gasto 10, utilidad es cero. Hay algo que se llama utilidad marginal o margen de contribución, que es la diferencia entre tu precio de venta menos tus costos variables. Ahora bien, lo que les acabo de explicar es una idea, ¿sí? Cuando a mí me preguntan cómo puedo sacar el costo de una asesoría, yo siempre les recomiendo cuánto te cuesta a ti tu costo de vida de un mes. Divídelo entre 26 y lo que te salga a diario, divídelo entre el número de horas que quieras trabajar. Si quieres trabajar 8 horas, 10 horas o 12 horas, ¿ok? Partiendo de esa idea, pues bueno, debemos de comprender que las empresas también buscan la obtención de estas utilidades para tener un beneficio y con ello, pues obviamente, poder seguir produciendo bienes, prestando servicios y demás. Cuando pensamos en costo, ¿verdad? Si ustedes buscan la palabra costo en el diccionario, costo significa sacrificio, costo significa esfuerzo, ¿ok? A todos nos cuesta estudiar. Por ejemplo, hace ratito comentaba la licenciada Gloria, hoy estoy estudiando costo y espero conocer algo. Bueno, nos cuesta un poquito, nos cuesta madrugar, nos cuesta hacer dieta, nos cuesta hacer ejercicio, ¿sí o no? Nos cuesta. Y pasa lo mismo con las empresas. Las empresas están sacrificando bienes o están sacrificando recursos, hacen un esfuerzo con un objetivo clarísimo, ¿verdad? Que es obtener ganancias. Pero el costo implica también conocer los insumos, el costo nos ayuda a medir la productividad, nos ayuda a conocer la rentabilidad de una empresa, nos ayuda a saber si la empresa tiene una capacidad o hasta dónde es la capacidad de la empresa y entramos en todo un concepto general de lo que puede ser la contabilidad administrativa, donde ya tomamos desde el enfoque administrativo el control, la planeación, la organización, la dirección de todos los recursos para obtener un beneficio. Hay diferentes tipos de costos, hay una distribución, hay costos de venta, costos de distribución, costos de manufactura, etc. Y todo esto implica el costeo como tal. Y en realidad, cuando estaba pensando en hacer esta pequeña nube de palabras, pues obviamente quizás me faltan muchísimas palabras por incorporar a esta imagen, pero me da la idea de que todo lo que implica un esfuerzo debe dar un resultado. Ustedes ahorita se están esforzando, están aquí invirtiendo su tiempo, ¿verdad? Para poder escucharme. Y bueno, con esa inversión de tiempo que están haciendo a través del colegio, con estas pláticas, pues obviamente ustedes van adquiriendo más conocimiento o poner en práctica conocimientos que ya tienen con anterioridad que les permita que, pues, obtener un beneficio económico, ¿verdad? Final de cuentas, lo que buscamos es eso, obtener un beneficio económico. Lo que se conoce en las empresas como obtener utilidades, obtener ganancias en beneficio propio, ¿verdad? Y los costos debemos de tener control de ellos. Debemos de conocerlos para poder controlarlos. Es imposible que no tengas una información, ¿sí? Y lo pueden llevar al plano si quieren personal. Si tú no sabes cuánto te está costando, ¿sí? Cuánto te cuesta a ti, por ejemplo, si tienes un despacho, bueno, cuánto te está costando mantener un despacho, si tienes auxiliares, si no tienes practicantes, tu internet, papelería, renta, etcétera, porque de ahí partimos. Esa es la base para que podamos nosotros obtener un precio o partir de esa base para dar un precio de lo que queremos ofrecer, ya sea producto o servicio. ¿Qué son los costos como tal? Si nos vamos a la parte
teórica, las normas internacionales de contabilidad o las normas internacionales de información financiera, pues nos dice que son los pagos que son necesarios, que toda entidad, que toda empresa debe realizar para que pueda vender, es decir, para que pueda producir bienes y dar sus servicios. Mientras que los gastos son adquisiciones o deudas que se producen por el ciclo normal de operaciones. Acá en México hay un Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera a través de un instituto que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y este organismo adopta las normas internacionales de contabilidad, pero de alguna manera, digamos, las adapta también, adopta y adapta a la economía mexicana y a todo el ciclo de operaciones que en México celebramos. Y hay una norma de información que se conoce como norma de información financiera A5. Esa norma nos habla de los elementos básicos de los estados financieros, y ya sabemos que los elementos básicos son activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos, ¿verdad? Y en el caso de los costos y gastos, este es el concepto que nos da la norma de información financiera. Nos dice, es un decremento de activos, es decir, cuando tus activos disminuyen. Cualquier salida de recursos de un activo, acuérdense, activos van a disminuir contablemente, ¿verdad? Cuando los abonamos. Entonces, cualquier disminución, cualquier decremento de activo puede ser considerado como un costo o un gasto. Y por otro lado, el incremento de los pasivos. Cualquier aumento en un pasivo pudiera considerarse un costo o un gasto. La característica de este decremento, que va a disminuir, o de este aumento de pasivos, decremento de activos, aumento de pasivos, es la intención. ¿Cuál es la intención? Si tú tienes una disminución de tus activos, esa disminución tiene que ver con generar un ingreso. Obviamente estamos hablando que se considera un costo o un gasto. Y además tiene la característica que eso va a impactar de manera negativa en la utilidad o en la pérdida neta que se tenga. ¿Ok? Por eso hablamos de la definición de lo que es costo y gasto, visto desde el punto de vista de las normas de información financiera. Entonces, de repente tu cuenta en bancos disminuye porque compraste materia prima, ¿ok? O de repente tu saldo a proveedores aumentó, hubo un incremento en pasivos porque ahora tienes más mercancía en el almacén. ¿Me explico? Entonces puede ser una disminución en activos o un aumento en los pasivos. Y esa mercancía que tú estás adquiriendo, pues es con la finalidad de producir para que te genere un ingreso, para venderlo. Ya sea que compres la mercancía y la vendas directamente o la utilices en el proceso de producción, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien. En ese sentido, debemos de tener en consideración algunas cuestiones sobre el costo. ¿Okay? Por costo, nosotros vamos a entender que es todo valor que le vamos a asignar a los recursos. Y acuérdense que ya habla de recursos, pero no hablamos de qué tipo de recursos. Y en finanzas y para efectos financieros y contables, tenemos recursos humanos, tenemos recursos financieros y tenemos recursos materiales. En toda entidad tenemos esos tipos de recursos. Luego entonces, nosotros vamos a entender como costo el valor que le demos a todos estos recursos que se van a entregar o que se prometan entregar y que siempre va a ser a cambio de un bien o un servicio adquirido. Repito y reitero, la intención de adquirir esos bienes es generar un ingreso. ¿Por qué? Porque si yo adquiero un bien con el fin de utilizarlo, pues obviamente ya no estamos hablando de un costo, estamos hablando de una inversión en activo fijo o en propiedades, planta y equipo. Ya no es la misma intención la que se tiene de generar el ingreso, ¿ok? Yo compro harina y con esa harina voy a producir pasteles que me van a ayudar a generar un ingreso porque tengo una pastelería. No es lo mismo que comprar una máquina, una batidora, con la cual voy a mezclar la harina
pero esa batidora únicamente la utilizo en el proceso de producción, pero no es como tal parte del costo. Vamos a ver más adelantito que quizá lo que se pueda, no quizá, lo que se considera como parte del costo sería la depreciación de esa maquinaria, de esa batidora, más no la adquisición de la batidora como tal. Y ahí hablamos de algo que se llama costos indirectos o gastos indirectos de producción. Pero queda claro entonces que consideremos que cualquier recurso que nosotros prometemos o entregamos nos puede considerar como un costo siempre y cuando tengamos la intención de generar un ingreso, ¿verdad? Cuando estos costos tienen esa característica, fíjense bien, que es un potencialmente se van a obtener un ingresos en el futuro, ¿sí? Como es el caso de la batidora. Yo compro la batidora, voy a vender pasteles, pero el ingreso es futuro, no es para producir el bien y venderlo de forma inmediata. Por lo tanto, ese costo representa un activo, ¿ok? Representa un activo. Si yo obtengo un ingreso y ese ingreso está asociado a un activo, perdón, yo tengo un ingreso asociado a ese activo, el costo es relativo y se convierte en gasto, también conocido como costo expirado. Sin embargo, si nosotros reconocemos esta información en el estado de resultados o en el estado de actividades y lo asociamos directamente, expresamente al ingreso, entonces se le sigue llamando costos. Por ejemplo, el costo de venta o el costo de venta de inmuebles o el costo de venta de maquinaria. Son costos diferentes. Es decir, yo compro una maquinaria, ¿verdad? Esa maquinaria después la voy a vender. O tú compras un terreno, un inmueble. Ese es tu costo por adquirir el inmueble, pero a lo mejor tuviste costos asociados a ese inmueble porque a lo mejor tuviste que deslindar el terreno, tuviste que escriturarlo con un notario, tuviste que aplanarlo, rellenarlo, lo que tú gustes para dejarlo ya en óptimas condiciones para vender. Entonces eso genera un costo adicional, ¿me explico? Y eso forma parte del inmueble. Por eso decimos que hay un costo por venta del inmueble o costo de la maquinaria. Por ejemplo, si tú traes la maquinaria de otro país, de la India, hay que pagar impuestos a la importación, hay que el traslado, y eso también forma parte del costo de adquisición. Entonces, la característica principal para identificarlo cuando se considera como un costo es que precisamente el costo nos va a ayudar a generar un ingreso. O que en el futuro nosotros, ¿verdad? Vamos a obtener un ingreso derivado de la adquisición que nosotros hagamos. Muy bien. Otra consideración. En el caso de los costos, vamos a entender y vamos a ver que hay costos que no podemos identificar de manera plena. Es decir, hay ciertos costos que no podemos saber si se derivan o tienen alguna relación con algún ingreso o que simplemente perdieron su potencial de generar ingresos. Nos dice la norma de información, perdón, estos debemos de considerar los gastos. ¿Por qué? Porque desde el momento que se devengan, ¿qué es el devengo contable? La norma dice que nosotros debemos registrar las operaciones en el momento en que ocurran. Pero si eso no me está ayudando a generar un ingreso, eso lo debo de considerar o forma parte de lo que es directamente un gasto. ¿Ok? Eso ya se considera como tal un gasto. Perdón, como que de repente ya mi garganta se quiere, se quiere rendir tantito, pero no me voy a dejar. Bueno, ánimo. Disculpen ustedes si de repente como que me está dando tantito aquí de la garganta, pero tengo la solución. Permítame tantito, ¿eh? Eso pasa cuando hablamos mucho, ¿ah? Tenemos que, tomar una pastillita. Disculpen, ¿eh? Por favor. Tengo por acá una Halls o algo así. Siempre cargo porque, como yo luego doy clases,
ando dando clases, nos agarra el ataque de la garganta, ¿no? Bueno, ok. Em, Parte importante de los costos es que debemos de entender que hay algo llamado costo unitario. Estos costos unitarios son fundamental, son base, como toda la información financiera. Recordemos que la información financiera nos ayuda en la toma de decisiones, ¿ok? Cuando tú analizas un estado financiero, ejemplo, el estado de resultados, obviamente observas ingresos, costos, gastos, utilidades, etcétera. Puedes medir el rendimiento de la empresa, puedes ver el resultado como tal en cierto periodo y, y podemos analizar esa información. Con base a esa información, pues puedes tomar decisiones, ¿verdad? De inversión o quizá de reparto de dividendos o reparto a los trabajadores, cualquier tema relacionado con las utilidades, el pago de impuestos, entre otros, ¿verdad? Pero una parte fundamental nos dice que dentro de lo que llamamos nosotros estados financieros secundarios, porque los básicos son los que vemos de manera o que tenemos de uso externo, el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, perdón, el de variaciones en el capital contable, ¿verdad? Son estados financieros básicos. Pero a su vez, de manera interna, las empresas tienen una serie de información de carácter interno, pues para con ellas también tomar ciertas decisiones. Y uno de esos es el estado de costos. Vamos a platicar de ello casi en el final de la charla. Pero en el estado de costos vemos los costos globales. ¿Sí? Vemos la totalidad de los costos. Y para entender esta parte, quiero comentarles que debemos de identificar cuál es el costo unitario. Y no es otra cosa más que el cociente o el coeficiente de una división. La suma de todos tus costos fijos, variables, más todos tus gastos, entre el total de productos, nos da el costo unitario. Es una fórmula muy sencilla, pero de gran valía, porque a través del costo unitario nosotros podemos evaluar la producción, podemos calcular la utilidad y podemos realizar el famoso análisis marginal o el análisis costo-volumen-utilidad, lo que conocemos como punto de equilibrio, ¿sí? Con el costo unitario yo puedo decir, bueno, ¿cuántos puedo vender para no perder o para cubrir mis costos fijos y variables? ¿Mm? Esa es la importancia del costo unitario, ¿ok? Cuando hablamos de los usuarios, acuérdense que toda la información financiera debe de ir enfocada al uso que nosotros le damos. Tenemos usuarios internos y usuarios externos. En el caso de la contabilidad de costos, de igual manera, para todo lo que son los inversionistas, los administradores, los que toman decisiones o incluso los trabajadores, entonces es importante que conozcan algunas situaciones al respecto. Si hablamos de usuarios externos para la contabilidad de costos, pues las instituciones financieras, si buscamos algún préstamo o algunos acreedores que nos den algún crédito o los mismos entes de gobierno, nos pueden solicitar también de alguna manera, como pasa aquí en México, que mostremos cómo calculamos el costo de los productos o los servicios que estamos prestando, ¿verdad? Entonces, la información, como es una característica principal de la información financiera, ¿sí? Nos dice que la información financiera debe ser veraz, debe ser oportuna, ¿sí? Debe tener esas características cualitativas, ¿sí? Es decir, de calidad, para que pueda ser utilizada la información de una manera adecuada y siempre, siempre dando, explicando más bien todo este tema de la información. Acá en México, a través del boletín A3,
la norma A3 de las normas de información financiera. Aquí tenemos todo el marco conceptual de lo que es esta información, de los estados financieros, cómo los debemos de presentar, cuáles son esas, digamos, características cualitativas y cuantitativas, ¿verdad? En el caso de la información que nosotros presentamos. Y bueno, igual con los estados financieros básicos y secundarios, pues sí debemos de entender que es parte importante. Si nosotros manejamos los costos o la contabilidad de costos, pues ayudamos a los gerentes, a los contralores, a los tomadores de decisiones a quizá no evitar situaciones que sean ajenas a la economía en general, pero sí a tener una base más sólida ante cualquier imprevisto económico que pueda ocurrir. Eso es lo padre de la información financiera, ¿verdad? Toda información es útil, pero también hay que saber cómo la vamos a dar a conocer, cómo revelamos esa información y cómo la hacemos ver a los demás usuarios y a todos los usuarios en general. Porque de ahí partimos, ¿sí? Con toda esta cuestión de la contabilidad. Por eso es importante que nosotros la conozcamos. Muy bien. ¿Cómo clasificamos a los costos? Bueno, hay una clasificación. Esta, digamos, de manera general es la más común, la más trascendental, en el sentido de que, bueno, podemos decir que los costos depende del negocio, la función que desempeñen. Vamos a encontrar ahí varios tipos de costos, como pueden ser, por ejemplo, costos de mercado, estudios de mercado, costos de investigación y desarrollo, ¿verdad? Entre otros que nos van a ayudar a la toma de decisiones en general. Costos de distribución, podría ser también, ¿sí? Es decir, ¿qué función tienen en el negocio? Y eso es una parte de la información financiera. O sea, si la función es hacer un estudio de mercado o investigar un nuevo producto, una nueva fórmula de un producto, de un medicamento, un champú, cualquier, algo químico o algo científico, obviamente hay un costo de investigación y desarrollo, costo de instalación, ¿no? A ver cuánto nos cuesta trasladar la planta de un lugar a otro, etcétera. Por su asignación, bueno, los costos los podemos clasificar en costos directos o costos indirectos, ¿verdad? Directos porque tienen que ver precisamente con el producto o servicio que estamos ofreciendo, que estamos vendiendo. Indirectos, lo vamos a analizar también, son aquellos costos que no podemos identificar de manera plena, pero que sabemos que son necesarios para elaborar el producto o servicio. Según su comportamiento, pues los costos pueden ser fijos o pueden ser variables. Fijos permanecen constantes, variables dependen del valor o del volumen de producción. Hablamos de costos variables, por ejemplo, en el caso de la materia prima, ¿no? No utilizamos la misma cantidad de harina para hacer 100 pasteles que para hacer 500 o para hacer 1000 pasteles. Entonces, el costo varía, el costo de la materia prima. Aunque el costo unitario sea el mismo, pero multiplicado por las cantidades que utilicemos, pues obviamente el comportamiento del costo tiene esa característica. Según el periodo al que pertenece, tenemos costos históricos, ¿verdad? Y tenemos costos predeterminados, históricos porque están basados en hechos que ya ocurrieron, en actividades que ya sucedieron, y los predeterminados son los famosos presupuestos, cálculos que podemos hacer bajo el método científico o bajo el método estándar, ¿verdad? Es decir, muchas empresas tienen ventas estacionales, ¿sí? Utilizando el ejemplo de la pastelería, pues obviamente a lo mejor el Día de las Madres se venden más pasteles que el Día del Padre, o que en Navidad se venden más pavos, ¿no? Entonces, es algo cíclico, entonces ahí podemos conocer cuál es el costo, porque ya tenemos más o menos un estándar de lo que se pueda vender o de que se está costeando. Pero hay métodos matemáticos, científicos para calcular el presupuesto, ¿verdad? Mediante fórmulas. Por el momento en que ocurren, bueno, tiene que ver también con el periodo que pertenecen y otros conceptos de costos, bueno, podemos encontrar el costo de los servicios,
Podemos encontrar otros conceptos como, por ejemplo, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es, bueno, ¿cuánto estás perdiendo? Si tengo dos opciones y yo escojo una, ¿cuánto me está costando por no haber aceptado aquella opción? ¿Sí? Entonces, hay diferentes ramas o áreas o diferentes clasificaciones del costo, pero en general, ¿verdad? Vamos a dejarlo de esta manera. Eh, Aquí hay unos ejemplos más en función del negocio, ya les decía yo, de mercadotecnia, de servicio al cliente, de investigación, de desarrollo, ¿verdad? Y yo creo que son parte importante también de cualquier negocio. Muchas veces no los tenemos registrados, no los tenemos analizados, pero sí es importante tenerlo. Hay negocios que viven o subsisten, sobre todo cuando hay un contacto con clientes, del servicio al cliente. Entonces hay que registrar cuál es realmente el costo de lo que te está generando el ingreso por atender a ese cliente, ¿no? Por darle ese servicio. Podemos hablar ahí, por ejemplo, del caso de hospitales, hoteles, escuelas, ¿sí? El costo del servicio al cliente. Eso ya lo comentaba, bueno, por su asignación, que puede ser directos o indirectos, hay ciertos insumos que podemos identificar y hay ciertos insumos que no podemos identificar. Y aquí viene mi ejemplo. Hablando de la hora de la comida. ¿Qué ven ahí? Pónganme por favor en el chat qué elementos ven en la hamburguesa. Bueno, en la foto de la hamburguesa, pero imaginémonos que es una hamburguesa real, así como se ve, bien rica, ¿no? Deliciosa. La carne jugosita, el quesito, la lechuga, el jitomate, la cebolla. Ya hasta me está dando hambre. ¿Qué elementos ven ahí? Si somos los contadores de esa empresa que hace hamburguesas, dígame, por ejemplo, ¿qué materiales directos ven en esa hamburguesa? ¿Qué se ocupó para hacer esa hamburguesa? Costo directo es todo aquello que yo puedo identificar, que yo puedo ver en el producto. Entonces, pónganme ahí en el chat, si son tan amables, escríbanme ahí en el chat qué ven en la hamburguesa. Perfecto. Pan, carne, vegetales, pan, carne molida, muy bien, cebolla, lechuga, el aderezo, la carne, perfecto. Pan y la carne, materiales directos. Totalmente de acuerdo con ustedes, los vegetales, ¿ok? Entonces, si hablamos de que los costos directos son aquellos que yo puedo identificar en el producto, pues sí, tú me preguntas cuál sería la materia prima, pues el pan, la carne, los vegetales, los aderezos, porque los estoy viendo. Y esos son los costos directos, y así es como los vamos a registrar. Pero hay otro elemento que se llama costos indirectos. Seguramente para hacer esta hamburguesa, ocupé gas, ocupé energía eléctrica, ahí no se ve, pero seguramente ocupé sal, ¿me explico? Ocupé herramientas que se están depreciando, ocupé un sinfín de otros elementos que forman parte de este producto, pero que no los puedo identificar de manera inmediata y entonces eso lo tengo que clasificar como gastos indirectos de producción. Aquello que no lo no ves en el producto, es un gasto indirecto, ¿sí? Entonces, ahí está el ejemplo. Diferencia entre costo directo y costo indirecto. Ya después de la plática, ahora sí nos podemos ir a comer una rica hamburguesa, ¿verdad? O cualquier cosa deliciosa que a ustedes se les antoje. Luego tenemos otra clasificación del costo según cómo se comportan. Y nos dice, costos fijos permanecen igual. Se erogan, no importa el volumen de producción. Ejemplo, tengo mi venta de hamburguesas y rento mi local donde vendo las hamburguesas. Así venda una hamburguesa, tengo que pagar la renta del mes. Vamos a suponer que la renta del mes sean, no sé, $250. Sale $250 al mes. Imagínense. Entonces, $250 al mes por una renta. No sé si sea mucho o sea poco. Bueno. Y igual, si vendo una hamburguesa o vendo 100 hamburguesas o vendo 1000, de todas mis rentas son $250. Y el costo variable
es en proporción directa al volumen de ventas. Entonces, si yo vendo una hamburguesa y por decir algo, para hacer la hamburguesa, de los materiales directos que vimos, de la carne, la lechuga, los vegetales y el pan, ocupo $5, pues entonces mi costo variable va a aumentar si hago una, si hago 100 o si hago 1000. Entonces, ese es el costo de acuerdo a su comportamiento. Costos fijos y costos variables. Y estos son los otros conceptos de costos que yo les decía, el costo de oportunidad, el costo de sustitución o de desplazamiento, ¿no? Oye, ¿cuánto nos costaría cambiar la maquinaria o mover la maquinaria del punto A al punto B? O el costo de inversión, ¿no? Costo de inversión implica, a ver, tenemos este activo, pero si vamos a invertir en uno nuevo o vamos a hacerle alguna mejora a la maquinaria, ¿qué costo nos va a generar? Porque con esa mejora, con esa adaptación, podemos producir más o podemos hacer más rápido el producto. ¿Me explico? Entonces son algunos otros conceptos. El costo total, que es la suma de todos los costos, costos fijos, costos variables, y el costo incurrido, que viene siendo algo similar, pero que implica también la acumulación de los otros gastos que podemos erogar en una producción o en un servicio como tal. También, de acuerdo a la naturaleza de los costos, debemos de entender que también tenemos los gastos. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Esencialmente es que el costo tiene un objetivo que es generar un ingreso y que cuando tú obtienes el ingreso, estás recuperando el costo. Ejemplo, si yo vendo la hamburguesa en $15, pero me cuesta producirla $7, me queda un diferencial de $8. 15 menos 7, 8. ¿Vamos bien? Es decir, yo estoy recuperando los $7 que me costó hacer la hamburguesa cuando obtengo el ingreso de 15. Por eso decimos que la diferencia entre costo y gasto es que el costo es recuperable. ¿Ok? ¿Están relacionados? Sí. ¿Y el gasto lo recupero? No, el gasto se va directamente a afectar a tu utilidad. Porque si a tu ingreso le disminuyes el costo, te da lo que conocemos como utilidad bruta, que en contabilidad administrativa se le conoce como contribución marginal o utilidad marginal. La diferencia entre entre ingreso y costo. Ingreso menos costo. La vendo a 15, me costó 7, tengo una utilidad de 8, pero todavía le tengo que disminuir los gastos. Los gastos los vamos a clasificar en gastos que se hacen de manera ordinaria, de manera usual dentro de las operaciones del negocio. Es decir, gastos que yo realizo porque son propiamente relacionados al giro. Si vendo hamburguesas, pues obviamente tengo otros gastos que no tienen que ver directamente con la venta. A lo mejor el sueldo de los meseros, si es que tengo un local donde estoy ofreciendo el servicio de hamburguesas, o los sueldos a lo mejor que no tienen que ver con el producto, ¿verdad? Porque eso ya lo vamos a ver más adelante, sería mano de obra directa, y a cualquier gasto que nosotros eroguemos que no tenga que ver con la producción, se va directo a la utilidad. Y tiene que ver con eso los gastos ordinarios. Y por otro lado, los no ordinarios, es decir, algún evento que esté fuera de lo normal de las operaciones, que no son propiamente de la entidad, que no son frecuentes y por tanto, tanto el costo o gasto no ordinario representan una disminución de las utilidades. ¿Ok? Entonces, los gastos hay que entender, hay gastos ordinarios y gastos no ordinarios. Yéndonos ya a la parte, yéndonos a la parte de lo que sería el proceso de registro de una operación de contabilidad de costos, pues si lo resumimos en estos 6 puntos, ¿sí? Podríamos plasmarlo en esta lámina. Primero tengo que empezar con mis insumos. Si yo estoy hablando que yo estoy vendiendo un producto, mejor dicho, manufacturando, produciendo algo,
tengo que saber cuáles son los insumos que yo voy a ocupar. O a lo mejor ustedes me dicen, bueno, es que yo no vendo un producto, yo ofrezco un servicio. Ejemplo, un hotel. En el caso de la hamburguesa nos queda claro que la materia prima es el pan, los vegetales y la carne. Son tres elementos, tres materias primas o insumos prioritarios para vender hamburguesa, ¿verdad? Entonces, al menos que sea hamburguesa vegana, pero si no, sería nada más el pan y los vegetales. Pero, ejemplo, en un hotel, tendríamos que ver cuáles son los insumos de un hotel. En el caso del hotel, si usted me pregunta cuál sería la materia prima, pues bueno, para mí la materia prima sería como el producto final que estoy ofreciendo es en la habitación, entonces sería como materia prima, pues lo que son las colchas, las sábanas, las amenidades, que son el jabón, el champú que te ponen en el hotel, ¿no? Todo de las toallas, esos son insumos, que es la materia prima directa, porque es lo que le estoy incluyendo al producto, que es la habitación. Entonces, primero tengo que saber cómo consumimos y cómo controlamos estos insumos. Y ahí podríamos hablar de control de inventarios, que es parte importante de la contabilidad de costos. Los costos se tienen que evaluar, ¿verdad? A través de los inventarios. Y hay tres inventarios. Inventario de materia prima, inventario de producción en proceso e inventario de producto terminado. Hablando en términos de conceptos de costos de producción. En el caso de costos de servicios, también podemos tener costos de materia prima, pero no tenemos producción en proceso o producto terminado. ¿Ok? Segundo punto, ya tengo el consumo, ya sé cuánto consumo de insumos, ya sé cuánto control, cuánto tengo que comprar, cuánta materia prima, etcétera. Bueno, debemos de evaluar los distintos elementos del costo de distribución. Y ahorita vamos a hablar de estos elementos del costo de producción. ¿Ok? La evaluación, obviamente, es darle un valor a los bienes que nosotros estamos adquiriendo, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros compramos algún insumo, pues debemos de registrarlo al valor de adquisición. Tercer punto, ya registro los consumos, el insumo, ya los voy evaluando, los tengo que acumular en los distintos elementos que representan cada una de sus cuentas. Y viene la evaluación de los inventarios, en este caso, o de los servicios que pudiera ser. Y una vez que ya tengo evaluado los inventarios, puedo determinar mi costo de ventas y determinar mi margen de utilidad. Así se ve muy sencillo, dicho de esa manera, en 6 pasos, ¿verdad? Pero sabemos que implica toda una metodología contable el poder calcular y determinar este proceso de este proceso de la contabilidad de costos, que nos va a llevar a qué? A concentrar algo en algo que se llama estado de costos, que lo vamos a ver ya al final para ir cerrando esta charla, pero que con ese estado de costos yo puedo definir y tomar decisiones, ¿sí? Por eso es importante conocer y estudiar y analizar si el costo es fijo, si el costo es variable, porque de ahí podemos tomar muchas decisiones para mejorar la eficiencia del negocio en este caso, ¿no? Muy bien, seguimos. Tenemos también que una vez que ya nosotros analizamos la información, que hacemos ese proceso que les comenté en los 6 puntos anteriores, pues viene el informe, ¿verdad? Que van a surgir o que nacen del sistema de costo. ¿Qué informes obtenemos? Esos que ustedes ven anunciados ahí. La cédula de acumulación de costos es una hoja donde voy a mostrar los elementos de los costos, cuáles fueron los costos en que se incurrieron y la totalidad de los mismos. La famosa hoja de costos unitaria, que esa es una parte esencial, lo veíamos hace rato en el caso del costo unitario, pues hay que conocer cuál es el costo, porque luego dicen, bueno, ¿cuál es el costo total? Sí, pero ¿cuánto te cuesta uno? ¿Cuál es el costo de cada producto? ¿Cuánto te cuesta una hora de asesoría? Digo, para que sepas entonces cuánto cobrar por una hora de asesoría. ¿Cuánto te cuesta si eres un hospital, un día de habitación o una curación? Para saber cuánto vas a cobrar por esa habitación de hospital o por esa curación, operación o lo que sea.
¿sí? Entonces empieza la complejidad de la información. Por eso somos pieza clave los contadores, ¿sí? ¿Se acuerdan de la pintura de Velázquez, el realismo? Tenemos que ver los detalles, ¿sí? Y es ahí donde surge que nosotros los contadores tenemos trabajo y podemos siempre seguir generando información que ayude a los empresarios a que su negocio pueda crecer y pueda prosperar. Muy bien. Ya tengo la hoja de costos unitaria. Bueno, viene el famoso informe de inventarios. Yo les decía, hay tres tipos de inventario, que tenemos inventario en materia prima, tenemos inventario de producción en proceso y tenemos el inventario de producto terminado. Cada uno de estos inventarios, este, cada uno de estos inventarios va a tener su propio control y va a tener su propio método de evaluación. Y bueno, ya con eso analizamos la información para que puedan generar más información. ¿Okay? ¿Sí me escuchan de casualidad? Sí, sí, Hola, hola, Sí lo escuchamos. hola, hola, sí, Sí, sí se le lo escuchamos. escucha. Sí, se la escucha. Sí, se escucha bien. hola, hola, ¿me escuchan? Ya no escucho. Permítanme tantito. Algo pasó porque no estoy escuchando nada. Estoy escuchando una música, pero no sé por qué. Déjame ver. No sé si soy yo o sea, me metió alguien con música. A ver, permítanme. Qué bonita música, ¿no? Ahí está. Ya, como que ya se quitó. Creo que era yo. Disculpen, ¿ya me escuchan? ¿Alguien me ponga dedito arriba, algo por ahí? Sí, sí lo escuchamos. Sí, bueno. Muy bien, gracias Dayana, gracias. Ok, ya me están escuchando. Perfecto. Ok, me distraje aquí con esto de la señal. Muy bien, ¿en dónde nos quedamos? Los informes, ok. Bien, decíamos entonces, en el caso de la información, pues acuérdense que vamos a partir de recopilar esta información que posteriormente pues tenemos que analizar. Ya no se escucha. Dios. Speaker. Ok, ya, como que se había perdido el audio. Muy bien, entonces decíamos en el caso ya se escuchó, gracias. De la información, pues es importante que conozcamos cuál es el resultado de esta base de datos. Yo les decía, tenemos que tomar en cuenta que somos analistas de datos, ¿ok? Ya está muy de moda todo ese tema ahorita, ¿no? Con inteligencia artificial bueno, es que ya lo hemos hecho antes, pero hay que plasmarlo ahora de otra manera. Tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar y bueno, hay que utilizarlas a nuestro favor. Entonces, ya que tenemos estos informes de costos, pues decíamos, el proceso para estructurar mi información va a partir de conocer los elementos del costo. Los tres elementos que forman el costo de producción, costo de manufactura, son la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos. La materia prima pues, son todos los elementos que yo requiero para elaborar mi producto. Ejemplo, la hamburguesa, pues el pan, la carne, los vegetales, etcétera, ¿no? Ya vimos que hay materia prima, o bueno, hay que entender que hay materia prima directa y hay materia prima indirecta. Materia prima directa, la que yo puedo identificar en el caso de la hamburguesa, el pan, la carne, los vegetales. Pero utilicé seguramente materia prima indirecta, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Pues aquellos gastos o costos en los que incurrimos en la producción, ¿verdad? Como puede ser el gas, la electricidad,
algún otro ingrediente que no se ve, el aceite para freír la carne, o el carbón, no sé, etcétera. Y la mano de obra, que es importante porque es la base del recurso humano, los salarios que nosotros pagamos, pero que están empleados directamente en la producción. Es decir, mano de obra directa es el salario del cocinero que hace la hamburguesa. Esa es la mano de obra directa. Oye, ¿y el que limpia la cocina? Bueno, si él no hace la hamburguesa, entonces él no es materia prima directa, esa sería materia prima, digo, mano de obra indirecta. No está relacionado directamente con la producción, sí ayuda en la producción, pero no hace la carne. Entonces, el chef o el cocinero, el que hace las hamburguesas, a él lo vamos a catalogar como mano de obra directa. Los demás salarios son mano de obra indirecta. En una fábrica, pues el obrero, ¿no? La persona que está moviendo la máquina, la que está en el molde, la que corta, la que hace la mano de obra como tal para elaborar el producto. El supervisor de la planta, él es mano de obra indirecta, porque él no se mete. O sea, ahora sí, como decimos en México, el que se ensucia las manos, ¿no? Él es la mano de obra directa. Entonces, cuando partimos de que para elaborar un proceso, perdón, de costo de ventas, tenemos que analizar cada cuenta, ¿verdad? En particular de los elementos del costo. Y tenemos el almacén. La materia prima tiene que ser almacenada. Y cada cuenta tiene su propio estudio particular, ¿sí? No vamos a entrar ahorita en detalles, pero bueno, la base de la contabilidad es la teoría de la partida doble, que, ¿verdad? Que nos dice que a todo cargo corresponde un abono, ¿sí? O a toda acción corresponde una reacción, ajá, ¿sí? Entonces, toda causa tiene un efecto. De ahí parte la base de la teoría de la partida doble. Los almacenes, al ser un activo, pues van a aumentar cuando se cargan y van a disminuir cuando se abonen. Los sueldos y salarios, ¿verdad? También tienen su propia naturaleza y también se van a registrar de manera que tengamos un registro de dichas operaciones y un control de los mismos que nos permita aplicarlo a las empresas a las empresas que van a producir o que están creando un producto y con ello determinar su propio costo de ventas. ¿Ok? Los gastos indirectos. Esa cuenta, de acuerdo a las normas de información financiera, implica que nosotros vamos a registrar todas las transacciones cuando suceden. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama devengación contable o bajo el principio de devengo contable. Ese postulado me indica si yo registro la operación, cuándo se llevó a cabo el gasto, por ejemplo, de materia prima indirecta. Hoy, entonces tengo que registrarla. Independientemente de que si la pagué, la debo o no la debo, se devenga y por lo tanto tengo que registrarlo y realizar el registro de la transacción en el momento en que sucede. ¿Ok? En este caso, siempre este tipo de cuentas permanecen saldadas, es decir, su saldo final debe de ser cero. ¿Por qué? Porque tanto la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos, esos tres en su conjunto, forman lo que conocemos como costo primo. Costo primo, repito, es la suma de mano de obra, materia prima, para el primero materia prima directa, mano de obra y costos indirectos. Tu costo primo o tu costo de manufactura se salda porque toda la suma de esos tres se carga al inventario o la producción en proceso. ¿Okay? Entonces, para reflejar la producción, tenemos en cuenta una que se llama la cuenta producción en proceso, que también, de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Todos los insumos que nosotros acumulamos, sumado la mano de obra, sumando los gastos indirectos, se acumulan en esta cuenta, la cual vamos a registrar para posteriormente determinar el almacén de productos terminados, que es cuando ya lo vamos a vender, cuando ya está listo para su venta. ¿Hay un almacén de producción en proceso? Sí, cuando normalmente tenemos diferentes departamentos o áreas, porque hay sistemas de costos por procesos, ¿verdad? Donde tenemos el área de ensamblado, el área de pintura, el área terminada. Si fuera una pastelería, no sé, a lo mejor el área donde mezclamos, el área donde lo horneamos y el área donde ya adornamos el pastel, ¿no? Suponiendo. Entonces, podemos tener producción en proceso
Y ahí en esta parte de la producción en proceso es donde podemos encontrar diferentes variantes, ¿verdad? En cuanto al registro, pero básicamente la base es que nosotros debemos llevar un control, ¿sí? Que si la producción está al 100%, al 80%, al 70%, etcétera, y hacer nuestros cálculos para determinar el valor de dicho inventario y de dichos costos. Bien, así de manera muy rapidita les voy a poner un ejemplo. Una empresa industrial dice, primero compramos materia prima, 500 millones, 500,000 al contado. Luego la materia prima se va a mandar a la producción 250,000. Se van a devengar sueldos y salarios por 350 que se van a quedar a deber. Se erogan diversos gastos de producción de 300,000 que se van a pagar. Y el costo de la producción es de 700 y de producción en proceso 200. ¿Cómo lo llevaríamos a un ejercicio contable? Muy básico, muy sencillo. Si yo compro mercancías, pues tengo que cargar al almacén, que es el debe, con abono a caja y bancos, ¿verdad? Que es el haber, porque estoy pagando. Recuerden que veíamos que los costos o los gastos pueden ser un aumento en el activo. Aquí tenemos un ejemplo. Hay un aumento en el activo, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de que quedáramos a deber la mercancía, pues entonces sería un aumento en el pasivo. No es el caso aquí, porque dice aquí que la están pagando de contado. Luego, de los 500 que tenemos en el almacén, me dice que mandamos a producción en proceso 250. Entonces cargamos a producción en proceso 250 con el respectivo abono al almacén de materia prima. Posteriormente, tenemos que cargar a la producción en proceso los salarios que vamos a pagar, porque no los pagamos. Dice ahí, devengados, los quedamos a deber. Entonces, tenemos que cargarle a la producción en proceso, ya le vamos, aquí ya le estamos, aquí ya estamos sumando producción en proceso, lo que sería la materia prima, aquí le estamos sumando a la producción en proceso los 350 de la mano de obra o los sueldos. Después dice que incurrió en gastos indirectos. Obviamente tenemos que mandarlo a producción en proceso. Y la suma de estos tres, obviamente, nos tiene que dar la producción terminada, ¿verdad? 350 más 250, ¿verdad? Más 300, nos debe de dar la producción terminada, de la cual parte está en proceso. ¿Por qué? Porque el ejercicio ahí me dice, bueno, es que tienes 200 en proceso y el resto pues, la tienes en producción concluida o terminada, ¿verdad? Si no mal recuerdo, ahí decía que había en proceso 200, 700, que es la suma de 250, 350 y 300 son 900. Pero tenemos una parte en proceso y otra parte ya está lista para vender. Entonces, partiendo de este ejemplo, así sencillo, sin meternos en más problemas de análisis o demás, bueno, partimos de que hay una situación donde tenemos que conocer cuáles son los elementos del costo y una vez que yo identifico primero los insumos que ocupé, que utilicé, cuál es la mano de obra que voy a pagar y cuáles son los indirectos que están en los cuales incurrí para llevar a cabo el costeo de mi producto o servicio, pues lleva análisis. Si lo llevamos a esquemas mayor, pues quedaría más o menos de esta manera, ¿sí? Si ustedes observan lo que es el caso de gastos indirectos, quedan saldada la cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decíamos, se tiene que llevar a la producción en proceso y de ahí quedar en producción terminado o el saldo en producción en proceso. Es decir, la suma de mis tres elementos del costo, déjame poner el puntero, aquí está, la suma de mis tres elementos del costo, ese es mi costo de manufactura, costo de producción en proceso. Que de ahí una parte la lleva al almacén de proceso y otro almacén terminado, bueno, ya dependerá de qué tanto sea el avance de lo que realmente estamos terminando de elaborar, ¿ok? Muy bien. En ese mismo sentido, acá en México tenemos esta NIF, que es la NIF C4, que habla de los inventarios.
Los inventarios son parte importante del costo, ¿sí? Las normas de información financiera establecen las normas de revelación, las normas de evaluación, las normas de presentación de la información que nosotros vamos a mostrar a los usuarios. En el caso específico, los inventarios, dice la NIF C4, tienes que reconocerlos. Reconocerlos, obviamente, ¿qué implica? Que debemos de comprender nosotros cuáles son los costos de comprar, cuáles son los costos de producir un producto, válgame la expresión, y por lo tanto, el costo de compra debe incluir el precio de compra, lo que nosotros erogamos cuando adquirimos el producto, si hubo derechos de importación, los derechos de importación, otros impuestos, transporte, almacenaje, manejo, seguros, es decir, todos otros costos y gastos que sean directamente atribuidos a la compra de esos artículos, ¿verdad? En términos muy generales, de eso trata la NIF C4. Y nos dice, respecto al costo de producción, señala que el costo de producción o transformación incluye los costos relacionados directamente con las unidades producidas, tales como, y aquí está, materia prima, materiales directos, mano de obra directa, y también comprende los gastos indirectos de producción, y los gastos indirectos de producción pueden ser fijos o pueden ser variables. Luego, entonces, si la empresa está incurriendo en cualquiera de estos conceptos, tengo que tener el análisis de esa información para procesarla y entonces ahora sí, mostrarla, presentarla, revelarla a los usuarios en mi estado de costos. Y esa es la parte que tenemos que analizar. ¿Ok? Partiendo de los materiales directos. La materia prima o los materiales directos, como usa usted llamarlo, que para efectos de la norma mexicana, la norma financiera, lo identificamos como materiales directos, pues es todo aquello que tú necesitas para producir, ya sea que lo tengas que transformar física o sustancialmente, ¿sí? Todo eso que tú compras y que lo transformas, se convierte en material directo. Y el material directo tiene diferentes etapas para manejarse dentro de la contabilidad. La materia prima tiene que pasar por un proceso de compra, posterior a ello a un proceso de almacenamiento, ¿sí? Y al proceso de uso o utilización. Por eso hablamos de que compramos la mercancía. Y cuando compramos la mercancía, los insumos, pues debemos de incurrir en ella no solamente el valor de la adquisición de los insumos, sino lo mismo, los fletes, los gastos aduanales, los impuestos, los almacenajes, los seguros, los acarreos, los gastos de compra. Todos esos gastos en los cuales incurrimos para que el producto, el insumo, llegue a mi almacén. Y ya que está en mi almacén, entonces debo de controlarlo, ¿sí? Debo de controlarlo mediante ¿qué? Mediante los inventarios. Y para efectos de la norma, en el caso de México, hay algo que se llama asignación de costos en los inventarios, que nos dice, tú puedes utilizar cualquiera de estos tres métodos. Tenemos costos identificados, que prácticamente los costos identificados son normalmente cuando son productos que no son intercambiables entre sí o que son servicios que están segregados para ciertos proyectos en específico y que deben asignarse utilizando una identificación específica. ¿Okay? Un número de serie, por ejemplo, en los automóviles. ¿Sí? Tú sabes perfectamente al que crea, al que fabrica el vehículo, el coche, que tal vehículo, tal número de serie tiene tal valor de costo identificado. ¿Ok? Entonces partimos bajo esa premisa de que hay costos identificados. ¿Por qué? Porque estos necesitan tener una identificación específica y que son costos individuales. ¿Cuánto cuesta cada unidad en específico?
tenemos otro método de costeo, que es el costo o evaluación de costos, que es el costo promedio, ¿verdad? Entonces es el costo promedio, ¿verdad? Tú sumas el costo de todos tus productos dividido entre el número de artículos y te va a dar el costo promedio. Un día compré 5 toneladas de harina, otro día compré 10 toneladas de harina, pero las primeras 5 me costaron X, las otras 10 me costaron Y y las otras me costaron Z. La suma de todas mis toneladas entre el total de toneladas me va a dar el costo promedio. O la media aritmética, como conocemos en matemáticas, ¿no? Entonces, ojo, porque eso se utiliza en artículos similares, ¿verdad? En artículos similares, ejemplo, la harina, estamos poniendo, ¿no? O a lo mejor es una gasolinera y entonces tienes que sacar el costo promedio de los litros de gasolina, de si es diésel o otro combustible en especial. Y los famosos PEPs, que se conocen como primeras entradas, primeras salidas, pues estas se basan precisamente en la suposición de que vamos a evaluar los primeros artículos en entrar, son los primeros que tú vas a mandar al almacén a la producción o los primeros en salir. Si yo compré, vamos a suponer, a ver, si yo compré 3 lapiceros, ¿sí? Aquí está mi ejemplo. Uno negro, uno azul, aquí está, y uno rojo. Este me costó 10 pesos, este me costó 12 pesos, este 15 pesos. El PEF me dice que si los voy a vender en mi papelería, pues voy a evaluar mi costo al primero que entró. El primero que entró fue el negro, entonces el primero que tengo que vender o poner en mi almacén sería este. ¿Ok? Y obviamente hay toda una mecánica para calcular el costo PEPS. Primero en entrar, primero en salir. Compré 3 unidades. La primera que compré me costó 10, la segunda me costó 11 y el tercero 12. Entonces los primeros los voy a evaluar a 10 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque después voy a ir metiendo más productos, más inventario, más insumos. ¿Ok? Ese es el famoso PEPS. Esos son los famosos controles de inventario que, digamos, tenemos acá en México, que, bueno, sobre eso nosotros tenemos que ir analizando. Otro elemento importante es la mano de obra directa. El trabajo directo es aquel elemento que se reconoce, como les decía hace rato, porque está involucrado de manera sustancial con el producto que se está elaborando, ¿sí? No podemos decir que es mano de obra si no está directamente involucrado con el producto final que vamos a ofrecer. Yéndome al ejemplo del hotel, en el caso del hotel, si ustedes me preguntan cuál es la mano de obra directa, pues obviamente no es la recepcionista, no es el que carga las maletas, no es el chef del restaurante. Para mí la mano de obra directa en un hotel es directamente la mucama, la que tiende las camas, porque el producto que estás vendiendo es tu habitación en el hotel, ¿sí? Si tú me dices, bueno, en el restaurante, bueno, ahí sí, en el restaurante la mano de obra es el chef, el cocinero, quien directamente está cortando los vegetales, preparando la comida, ¿me explico? Ellos son directamente, o esa sería directamente la mano de obra, ¿no? Sueldos y salarios, lo que aquí conviene es que hay que analizar la legislación laboral, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México se paga el seguro social, impuesto a la nómina, impuesto sobre la renta, sobre el trabajo, una infinidad de impuestos que son carga social para el patrón, que en este caso hay que ver si forma parte de la mano de obra, siempre y cuando sean personas que estén involucradas de manera directa en el producto o en el servicio, ¿sí? Ejemplo, en la foto que ustedes ven acá, pues ellas serían mano de obra directa, porque ellas están directamente elaborando o haciendo, fabricando ahí la maquila, ¿sí? Entonces, ojo, ahí hay que analizar nada más estos aspectos para que vamos a entender y vislumbrar cuál es el costo de la mano de obra y cómo se forma. Ahora, la mano de obra se puede calcular por salario fijo, por unidades producidas o por número de horas trabajadas.
pero también depende de la legislación laboral. Acá en México ahí es por salario fijo, es decir, trabajas una jornada laboral y recibes un salario. Pero hay algo que también se llama contrato por obra. ¿Cuánto me cobras por hacer X número de pantalones? Ah, bueno, ese es o como hacemos en México también, a destajo, ¿no? Te cobro por lo que, por la cantidad que te voy a contratar. Y bueno, y las implicaciones legales, laborales, que conlleva toda la parte de los salarios. ¿Ok? Bien, hasta aquí creo que vamos bien. Luego tenemos los gastos indirectos. Los gastos indirectos de producción, podemos dividirlos en gastos fijos, gastos variables. Y una característica que tienen estos gastos indirectos de fabricación es que precisamente eh, son aquellos, ¿verdad?, que tienen que ver con la producción, pero que por su naturaleza, o sea, por la naturaleza del gasto, no los podemos aplicar de manera directa en el producto. ¿Ok? Eh, si ustedes ven alguna prenda de vestir que en este momento traigan puesta, ¿sí? Por ejemplo, mi camisa es de lino, la materia principal es el lino. Utilizaron hilos para los bordados que se alcanzan a ver acá, ¿no? En los puños. Pero seguramente utilizaron otros insumos, ¿sí? Utilizaron otros insumos para fabricar esta camisa, esta guayabera, le llamamos nosotros acá. Si ustedes piensan en algún producto que tengan ahí a la mano, en su escritorio, alguna prenda, piensen en aquellos productos, en aquello que se utilizó para elaborar ese producto, pero que no lo puedes identificar. La electricidad, la energía, el sueldo de la que limpió la fábrica, no sé, te puedes imaginar muchas cosas, ¿no? Entonces, los gastos indirectos son esos gastos, ¿verdad?, que se van a incluir y que, entre otras cosas, pues tienen que ver con la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta, ejemplo, el que limpia, el que asea el local, la fábrica. Los seguros de la maquinaria, pues sí, es un gasto indirecto. ¿Por qué? Porque la máquina me ayuda a producir, pero ese gasto que yo hago para que la máquina, en caso de que se me descomponga, se averíe o se termine de lo que le pase, pues hay un seguro y ese es un costo indirecto. La renta de la fábrica, es decir, la planta donde tengo todos mis instrumentos, mi maquinaria, estoy pagando una renta, ojo, no es un costo directo, es un gasto indirecto o costo indirecto también, la energía, fíjense aquí algunos ejemplos, las comunicaciones, el agua, el impuesto municipal, lo que ustedes tengan que erogar puede ser fijo o puede ser variable, ¿sale? Entonces, depende de la capacidad normal de producción, depende de la capacidad de las instalaciones, depende de que la capacidad que tenga la empresa se espera lograr en condiciones normales, ¿eh? Se espera que se alcance un número de periodos o temporadas. Entonces, de ahí depende mucho la asignación de estos gastos indirectos, ¿sí? Y hay algo que se llama prorrateo. Y el prorrateo no es otra cosa más que partir o dividir. Y el prorratear es, bueno, ¿cómo voy a asignarle? Imagínense que aquí estuviéramos analizando esta imagen que ven en pantalla. Y dice, ¿cuál es la totalidad de estos costos? No, pues 339.775. Ajá. Y de eso, ¿cuánto le corresponde a tal producto? Entonces, hay métodos de prorrateo, que puede ser, como es el caso, por ejemplo, en la energía, por horas, por unidades producidas, ¿verdad? Y se saca entonces un factor o un cociente para determinar cuál es el gasto indirecto unitario. Que acuérdense que les dije, es importante entender y conocer cuál es mi gasto unitario. Partiendo de ahí, entendemos, ¿verdad? Entendemos o podemos entender la importancia de conocer el costo unitario para determinar nuestro precio y saber cuál es el margen que le voy a ganar por cada producto o servicio que yo ofrezca.
Si viéramos los asientos, ¿cómo sería el proceso en un análisis así visual, ¿verdad? La materia prima, todo se va, si ustedes se fijan, las flechitas ¿a dónde van? Hacia producción en proceso. Materia prima, sueldos y salarios y gastos indirectos. Mis tres elementos sumados ¿a qué? A la producción en proceso. Mi producción en proceso, si tengo un inventario, pues obviamente forma parte de producción en proceso. Y después de que ya concluyo el costo de manufactura, que es la suma de mis tres elementos, repito, la materia prima, mano de obra y gastos indirectos, lo puedo mandar a inventario de producto terminado o inventario de producto de proceso. Lo que tengo en inventario de producto terminado me da como resultado mi costo de venta, el cual voy a sumar, o mejor dicho, voy a restar o voy a presentar en mi estado de resultados. ¿Ok? El estado de resultados es un estado financiero básico, pero tenemos también el estado de costos. Es lo que llamamos estados financieros secundarios, es decir, no es obligatorio presentar por las empresas o por las entidades económicas un estado de costos, no es obligatorio. Sin embargo, sí es importante que las industrias, sobre todo las que manufacturan, muestren cómo es la estructura de su estado de costo, ¿sí? Y aquí está que es un estado de costo, pues es un informe, ¿verdad? Y en palabras o en texto es desarrollarlo de esta manera. Parte del inventario inicial de producción en proceso, o sea, el valor de las unidades pendientes de cumplir el criterio. A este inventario inicial se le suman los costos incurridos, es decir, la mano de obra, materia prima, aquí dice sueldos y salarios y gastos indirectos, los tres elementos. Al inventario en producción de proceso le sumo esos tres y posteriormente dice le resto el inventario final de producción en proceso y así se obtiene el costo de mercancía. ¿Ok? Gracias. Por aquí tengo una pregunta. Ajá, ok. Ok. Por unitario. Por unitario porque eso te va a dar, a ver, si tú sacas el costo unitario, acuérdense que la base es, yo tengo el costo unitario para poder determinar mi margen de contribución. Ya no nos va a dar tiempo a hablar de eso, a lo mejor en otra plática, si algún día me vuelven a invitar. El análisis costo-volumen es, yo tomo mi costo para saber cuántos platos de comida tengo que vender para no perder ni ganar. Acuérdense que hay algo que llamamos punto de equilibrio, ¿verdad? Es como decimos en México, salir tablas, ¿no? Empatados, pues, ni perder ni ganar. Pero sí el costo unitario yo lo recomendaría como base para eso. Ahora, puedes analizarlo desde otra perspectiva. ¿Sí? Depende mucho de qué tipo de servicio estés ofreciendo. Pero si nos vamos a un ejemplo base sobre un restaurante, la base sería costo unitario. A ver, un platillo me cuesta tanto. Entonces, ¿cuántos platillos necesito vender para cubrir mis costos fijos? Y obviamente ahí también va a variar, válgame la expresión, por los costos variables. Pero esta es la mecánica en general de cómo calculamos el estado de costos. ¿Ok? Una vez que ya calculamos el estado de costos, bueno, ahora sí, vamos a ver en términos muy generales, muy básicos, cómo es la estructura del estado de costos. Muy sencillo aquí, no quise meterme tanto embrollo, pero es un estado de costos de producción. Partimos. ¿Cuánto tengo en inventario en proceso? Cero, perfecto. O si tengo inventario en proceso, pues lo ponemos, ¿no? La suma de materia prima, que es el inventario inicial de materia prima, más las compras de materia prima, menos inventario, perdón, me da la materia prima disponible. Yo compré 400, más las compras, perdón, tenía guardado 400, más 100 de compras, tengo 500 disponible. Le resto lo que me quedó al final, significa que de las 500, utilicé 390. A los 390 le sumo los sueldos y salarios, me da como resultado el costo primo. La suma de esos dos elementos, de mano de obra más materia prima utilizada, la suma de esos dos se conoce como costo primo. Y al costo primo le sumamos los gastos indirectos y nos da el costo incurrido o costo de producción. Y la fórmula nos dice, al inventario que tengas al final de producción en proceso, réstalo a ese costo de producción.
Y eso nos va a dar como resultado el costo de la producción ya terminada. Y al costo de producción ya terminada le vas a sumar el inventario inicial de producción terminada, que aquí en el ejemplo es 0, pero puedes traer una cantidad, y le vas a restar el inventario final. Acuérdense, los iniciales se suman, los finales se restan, ¿sí? Y entonces sí, tenemos el costo de ventas. Esta cantidad es la que vamos a ver reflejada en el estado de resultados. Recuerden que el estado de costos es un estado financiero secundario, es interno. Y ya en la contabilidad administrativa, obviamente, es de gran importancia porque nos va a ayudar a tomar decisiones, ¿sí? Recuerden, el margen de contribución es la diferencia entre mi precio de venta menos mi costo variable. Entonces tengo que saber cuál es el costo variable de mi producto, ¿sí? Costo variable. Y después, al margen de contribución, le resto los costos fijos y ya me va a dar la utilidad bruta. Lo que conocemos en el estado de resultados como utilidad bruta, ¿verdad? Bien. No sé si hasta aquí tenga alguna duda, algún comentario. Eh, Me toca despedirlos a ustedes porque me habían comentado por ahí los compañeros que habían tenido problemas ahí con la señal en el colegio. Entonces, yo ya estoy terminando esta tarde, ¿sí? Yo todavía tengo 3:47, así que si hay alguna duda, un comentario para ir concluyendo, de antemano, pues les agradezco mucho su presentación, ¿no? A ustedes por el tiempo. Y bueno, aquí les dejo algunas frases para reflexión. Por ejemplo, en el caso de la filosofía, acuérdense que dándole este toque de humanidades a nuestra área, así como cualquier filósofo busca la verdad, nosotros los contadores tenemos que buscar el valor en cada costo. ¿Eh? Hay que buscar el valor en cada costo. La contabilidad de costos es como hacer una escultura. Hay que analizarlo, hay que verlo con eficiencia, ¿sí? Cada número, cada pieza es importante y eso forma un todo. Vean una escultura, vean, hay unas obras maravillosas, ¿sí? Y tenemos muchas obras de arte en todo el mundo que podemos analizar. Y el arte también nos refleja muchas cosas. La literatura, la música nos habla, ¿no? A través de la letra. Sea la música que sea, ustedes analicen la letra de las canciones, ¿no? Y qué nos quieren decir o qué nos están tratando de decir. Y sobre todo analizar el contexto en lo que lo están diciendo. Si nosotros como contadores no tenemos una herramienta base para entender lo que son los costos, pues no vamos a poder ayudar a los empresarios, ¿no? El costo, la contabilidad de costos es una brújula que nos va a ayudar a tomar decisiones en este mar económico, ¿no? Entonces, hay que ver análisis de eficiencia, análisis de sostenibilidad y sobre todo, estén ustedes siempre muy atentos a cualquier cambio, a cualquier situación. Y pues bueno, con esto agradezco mucho al colegio nuevamente la atención que han dado para con un servidor, para poder pues establecer estas charlas, dar estas pequeñas pláticas con ustedes. Yo sé que a veces 2 horas a lo mejor no es mucho, pero créanme que a lo mejor 3 nos íbamos a cansar. Fíjense que didácticamente, o mejor dicho, sí, andragogía, que es diferente de la pedagogía. La pedagogía es cómo le enseñamos a los menores de edad. Por eso, cuando si vas a ser maestro, estudias pedagogía, ¿no? Pero la andragogía es cómo enseñamos a los adultos. Y los expertos señalan que una mente de un adulto solamente puede estar atento 2 horas. Así que qué bueno que nada más 2 horas son los webinars. A veces un curso muy largo, seguramente les ha tocado. Llega un momento en que tu mente ya se cansa. Es más, vea la película de Los Vengadores. Y hay un rato en la película que ya quieres que a ver a qué hora se acaba, ¿no? Y hasta que ya sale el final de la película. Para los que somos un poquito más antiguos, acuérdense de Titanic. Échate 3 horas viendo hasta que se muere el fulano, ¿no? Ahogado. Pero a eso vamos, que nuestra mente es así. Tenemos que estar atentos. Y bueno, así como les mostré el cuadro de Diego de Velázquez, así nosotros debemos ser analíticos
debemos de incursionar en lo más profundo de la información financiera, ¿sí? Y que, bueno, que esto sea de utilidad siempre para todos, para todas. Y les doy muchas gracias por haber estado aquí, por escucharme. Les mando un abrazo, un saludo afectuoso desde las tierras de Veracruz, México, ¿sí? Aquí también somos costa, somos mar, tenemos mar aquí donde yo estoy. Estamos como a 29 grados y eso que ya estamos en otoño. Normalmente no es una tierra muy fría, mucho calor. Bueno, con el gusto de poder compartir con ustedes y haber estado en esta tarde y me despido con esto. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y claro que sí, con muchísimo gusto ahí en el colegio tienen mis datos, tienen mis contactos, ahí está mi Twitter, mi Facebook también si quieren seguirme y podamos establecer comunicación con cualquiera de ustedes y algún día poder visitarlos por allá Bueno, en su bella tierra. Muchísimas mu- gracias. muchas gracias, doctor. Estamos muy agradecidos, ¿verdad? He estado viendo algunos mensajes acá donde le dan muy excelente participación. Dice, excelente, muchas gracias a ustedes por esta excelente capacitación. Excelente capacitación. Francisco Rodríguez le saluda, dice, ¿sería posible tener su contacto? Bueno, ya el doctor lo dijo, lo mencionó ahí, cualquier consulta respecto a él, entonces nos pueden contactar en el colegio. Muchas gracias, excelente capacitación, dicen. Entonces, estamos muy agradecidos, doctor. Como reitero, ¿verdad? La doctora Fanny está muy contenta, ¿verdad? Agradecida porque aceptara esta invitación y déjeme decirle de que ya ha sido la tercera participación que tiene el doctor con nosotros y la audiencia ha estado en las 2 horas, la misma cantidad y son temas diferentes, ¿verdad? Pero muy explicados. Muchas gracias, muy agradecidos y hasta Buenas pronto. tardes. Buenas tardes. No sé si Buenas tardes. puedo. Diga. Ok, no, le quería comentar al doctor que veo que también en México, al igual que en Honduras, se manejan los inventarios específicos, costo promedio y peso. O sea, el catedrático enseña eso, Sí, pero cuando ya estamos en el mundo laboral, o sea, no los tomas nunca, porque SAP no trae PEP, sino que viene como integrado, como uno masivo. Entonces, está eso que se sigue enseñando, pero realmente cuando ya uno se conecta en el mundo laboral, obviamente le da, ¿verdad? Para manejar un producto, un solo producto, pero recuerde que la mayoría de empresas, o sea, es multiproductos. sí. Ese comentario, gracias por la... Muchísimas gracias. No, gracias por el comentario y muy cierto. Pasa lo mismo en México, ¿eh? Acuérdense que en México, no sé allá con ustedes, pero acá tenemos la parte fiscal y la parte financiera y dista mucho, no hay mucha diferencia. La parte fiscal, por ejemplo, sí nos habla del método promedio, costo promedio y el PEPS, ¿sí? Pero nada más. Entonces, a veces ahí es donde tenemos que concatenar esa parte y como contadores, no olvidemos que somos contadores y que tenemos que hacer los registros, las operaciones, pero también llevar de la mano la parte de los impuestos, porque aquí a veces dista, ¿no? Siempre hay, digamos, esa antagonía entre contadores fiscalistas de impuestos y los contadores financieros. Digo, somos lo mismo, pues, pero el fiscal dice, oye, no generes utilidades porque voy a dar mucho impuesto, y el financiero, pues hay que generar utilidades, ¿no? Entonces nos contrapunteamos. Así que bueno, gracias por el comentario y muy amables nuevamente por todo, por su atención. Les agradezco mucho su participación. Gracias, feliz tarde.